Muy buenos días. Bueno, bienvenidos al segundo podcast de Derecho Civil de la Academia Jurídica Digital. En este encuentro vamos a desarrollar, ¿no?, cuáles son las fuentes formales que nos describe el artículo primero del Código Civil y Comercial de la Nación. Y vamos a empezar recordando, ¿no?, que el nuevo código, ¿sí?, toma por partido, por reconocer como fuentes formales solamente a la ley y a la costumbre, ¿sí? Y como dijimos en la clase pasada, la costumbre con ciertas limitaciones. Citándolo al doctor Daniel Roque Vítolo, vamos a empezar desarrollando sobre la primera fuente formal, ¿sí?, de nuestro código, que es la ley, y que básicamente el código distingue, ¿no?, normativamente, primero el derecho de la ley. En la medida en que una identificación entre ambos, entre la ley y el derecho, no resulta admisible, ¿sí?, en este código, es por ello que se ha incluido en el capítulo primero al derecho y en el capítulo segundo, que ya está dedicado a la ley, ¿sí? Primero vamos a dar una concepción, ¿sí?, concepción de lo que sería el concepto de ley, y vamos a articularlo con el artículo primero. Y vamos a decir que, siguiéndolo al intelectual jurídico del Vecchio, este autor va a definir a la ley como el pensamiento jurídico deliberado y consciente, ¿sí?, expresado por órganos adecuados que expresan la voluntad preponderante en una multitud asociada. Entonces es un pensamiento jurídico que pasó por un proceso de deliberación, seguramente en las cámaras legislativas, y expresado obviamente por autoridades legislativas que tuvieron o representaron la voluntad de los ciudadanos, ¿sí? También va a decir que la ley es el pronunciamiento solemne del derecho, la expresión racional del mismo. Ya una definición un poco más filosófica. Es el pronunciamiento solemne del derecho y la expresión racional del mismo. A través del uso de la razón se establece una norma conocida por la sociedad, es decir, se impone una ley positiva, ¿sí? También va a decir que la ley es el conjunto de pensamiento y voluntad que comprende una determinación lógica y un acto de imperio, ¿sí? Dos elementos muy importantes: pensamiento y voluntad. Hay un discernimiento y también hay una conciencia de obligatoriedad, ¿no?, por parte de los particulares, del ciudadano. Y remarca esta cuestión del acto de imperio, ¿no? Entonces la ley es la fuente primera y fundamental del derecho. Así, su preponderancia, ¿sí?, sobre las demás fuentes, vamos a remarcar, es evidente. Borda, otro intelectual jurídico muy importante, va a decir que la ley es toda regla social obligatoria, emanada de autoridad competente. Entonces acá hay que entender en esta definición que no son solamente las leyes las que dicta el Poder Legislativo, sino también lo es la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna. Si nos vamos a la pirámide jurídica, en la parte inferior, también vamos a decir que son leyes en este sentido, en esta definición de Borda, los decretos, ¿sí?, las ordenanzas municipales, los edictos policiales. Entonces,
habla en términos de ley como toda regla social obligatoria emanada de una autoridad competente, ¿sí? Habiendo desarrollado básicamente acepciones sobre el concepto de ley, en el artículo primero, que se refiere a fuentes y aplicaciones, nos dice que los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Ahí tenemos básicamente como primera fuente formal a las leyes. Y estas leyes deben estar en consonancia, ¿sí? No deben contradecir o deben seguir el lineamiento de la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Entonces acá en el artículo primero establece que como principio general la ley es la principal fuente formal del derecho, entendiendo obviamente a la misma en un sentido amplio, ¿no? Y respetando la jerarquía de la pirámide jurídica que emana nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional. Entonces, es importante remarcar, ¿no?, que la aplicación de las normas del código deben ser resueltas, primero, según las leyes que resulten aplicables, y segundo, que deben estar alineadas o conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, ¿sí? Así que bueno, básicamente esta es el primer desarrollo, ¿sí?, de esta parte del artículo primero, cuando habla sobre las leyes aplicables, ¿sí? Ahora vamos a referirnos a la costumbre. La costumbre también como fuente del derecho permite, ¿no?, el surgimiento del derecho consuetudinario. Eso nos va a decir el doctor Daniel Roque Vítolo. En un sentido amplio, la costumbre es el modo habitual de actuar, que se adquiere obviamente por la repetición de actos de la misma naturaleza. Pero la costumbre jurídica, que básicamente este es el concepto clave, central dentro de la fuente formal, adquiere otra entidad, ¿no?, a la costumbre habitual, al significado de costumbre que tenemos incorporado. La costumbre jurídica es la reiteración por parte de la comunidad de un mismo acto con el convencimiento de que responde, ¿no?, a una necesidad social y que practica con conciencia de obligatoriedad. Acá hay conciencia de obligatoriedad. Entonces, acá es importante también mencionar que la costumbre tiene una inserción mayor o menor, ¿sí?, depende de los sistemas jurídicos en los que opere, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema del common law va a tener mayor incidencia, y en el sistema de tradición romanista, ¿sí?, en el cual se encuentra inserto nuestro derecho, tiene menor incidencia. En el sistema del common law vigente, ¿no?, en los pueblos anglosajones, Gran Bretaña, los Estados Unidos, las decisiones de los jueces, digamos, se inspiran, ¿no?, en esta fuente formal del derecho que es la costumbre, y también los usos jurídicos. Y estos, digamos, se convierten en precedentes que deben ser aplicados de manera obligatoria para la resolución, ¿no?, de los casos similares. Y acá es donde se convierten los jueces en verdaderos creadores del derecho, determinando, digamos, su sentido y su acción. Eso nos dice el doctor Vítolo. Entonces acá me hace acordar cuando veíamos en el derecho romano a la figura del magistrado, muy importante en la República, que es el pretor. Son creadores de derecho. De allí que este sistema, el common law, sea llamado derecho judicial o jurisprudencial, ¿sí? A diferencia, ¿no?, del sistema de tradición romanista,
se otorga primacía al derecho escrito, ¿sí? Y no a la costumbre, es decir, a la ley, a la fuente formal que desarrollamos primero, que surge, ¿no?, de la labor creadora del órgano legislativo. Y únicamente acá se acude a la costumbre solo en aquellos casos determinados por la ley. Y esta tiene que ser de manera expresa. O sea que para aplicar la costumbre debe ser expresado por la norma, por la ley. Entonces, acá en este aspecto el código asigna, ¿no?, el carácter de fuente formal del derecho a los usos, prácticas y costumbres, lo que debe interpretarse bajo el concepto de costumbre jurídica. Es decir, usos, prácticas y costumbres debemos englobarlo en un solo concepto, y es el concepto de costumbre jurídica. El artículo, ¿sí?, nos dice: los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho. Entonces acá hay que tener en cuenta estos tres aspectos. Primero, que no sean contrarios a derecho. Segundo, que las leyes o los interesados se refieran a ella, ¿sí? Y tercero, en situaciones no regladas legalmente también se puede aplicar la costumbre. Entonces, esto incluye a la costumbre secundum legem, la cual, digamos, se forma de acuerdo con los principios y las disposiciones de las leyes escritas. La costumbre extra legem o praeter legem, que regula aquellas situaciones que no han sido contempladas por las leyes para salvar, ¿no?, la omisión legislativa o alguna laguna de la ley. El artículo primero también nos dice que a tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Y esto ya para terminar de desarrollar el artículo primero. Y acá vamos a decir que el código también se refiere como directiva de aplicación de la ley tener presente, ¿no?, la finalidad de la norma. Y esto tradicionalmente se interpretó como el objetivo o el fin que el legislador tuvo en mira o la visión al momento de sancionarla. Y acá hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. Y vamos a contextualizar en este nuevo Código Civil y Comercial que la interpretación más adecuada de este concepto se encuentra más vinculada, ¿no?, con los efectos que la aplicación concreta de la norma persigue. Hagamos acá entre paréntesis o entre comillas la palabra efectos, ¿sí?, dentro del conjunto del ordenamiento jurídico. Es decir que la novedad de este código es que una norma puede tener diversas interpretaciones en base a los efectos y no se debe mirar solamente a la finalidad de la norma en cuanto a los objetivos o el objetivo o el fin que tuvo el legislador en ese momento. Puede ser que la haya sancionado en la década del 70 la norma y que tuvo únicamente un solo fin, un solo objetivo, ¿sí? Este nuevo código apunta a los efectos. Esa norma puede tener diferentes efectos, obviamente, en consonancia con todo el ordenamiento jurídico. Esta cuestión ya la vamos a desarrollar mucho más adelante, es un poquito más compleja, pero para que tengamos en cuenta. Y también es importante, ¿no?, mencionar que el código no deja de lado como fuentes a otras como por ejemplo la jurisprudencia, la doctrina de los autores y de los intelectuales jurídicos y también los denominados principios generales del derecho, que lo vamos a desarrollar también. Y en cuanto a la jurisprudencia, la misma, un dato importante, había sido incluida originariamente en el artículo primero como fuente formal del derecho, pero en el anteproyecto, ¿sí?, del Código Civil y Comercial de la Nación. Y después, bueno, fue revisada y fue eliminada del texto legal, ¿sí?, obviamente por la intervención, ¿no?, de la comisión bicameral.